Amén, hermanos. Bien, gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad de esta tarde, esta noche, de poder estar aquí nuevamente, hermanos, en la casa del Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo número 10 de la carta a los Hebreos, y vamos a estar leyendo los versículos 22 al 25. Hebreos 10, 22 hasta el verso 25. Si lo tienen, hermanos, les invito a leer conmigo, los que estamos aquí esta noche. Vamos a tomar esta lectura para leer juntos, los que traen su Biblia, y pueden leer conmigo. Vamos a leer esta porción de la Santa Palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice así la Escritura, hermanos, todos juntamente, hermanos. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de vuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre Santo, damos gracias una vez más por el día de hoy que nos permites, Padre, de poder estar aquí. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y que podamos comprender el mensaje que en esta noche tienes para nosotros. Ruego que me uses como un instrumento en tus manos. Sé tú quien hable a través de mi boca, y que seas también quien reciba la honra y la gloria. Gracias por ser con nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Es interesante, hermanos, lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en estos cuatro versículos que hemos leído esta noche. Es muy importante saber, hermanos, que cuando uno se convierte a Cristo, cosas nuevas suceden. Hay una vida nueva en la vida de cada persona que se entrega a Cristo, que le rinde su vida al Señor Jesús. Cosas diferentes suceden porque el Señor transforma nuestra vida. No solamente nos salva, sino que transforma nuestra vida, nuestra manera de ser. Muchas cosas de nosotros cambian completamente. Y esto, hermanos, es una bendición para nosotros, el poder saber que Dios hace lo que nosotros en sí no pudiéramos haber hecho jamás. Como hijos de Dios, porque aquí en esta noche queremos hablar a nosotros, a los hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros gozamos de ciertos privilegios que Dios nos ha dado como sus hijos que somos, hermanos. Privilegios que de ninguna otra manera pudiéramos tener. Algunas personas no comprenden algunas cosas que nosotros hemos llegado a comprender. Hay gente que no entiende algunas cosas que nosotros sí entendimos. Y es porque Dios nos ha dado un privilegio. Ahora entendemos que los privilegios generan responsabilidades. Cada privilegio genera una responsabilidad, así que es importante saber eso también. Somos hijos de Dios, y Pablo decía que debemos de vivir como hijos de Dios. Tenemos que andar en la luz, tenemos que ser personas coherentes con lo que creemos, con lo que decimos que somos. Así que en esta noche, hermanos, en estos versículos, quiero compartir un tema tan interesante como algunos privilegios de la nueva vida en Cristo. Usted está en Cristo, usted tiene ciertos privilegios que Dios nos da, y están aquí en estos versículos. Vamos a ir de verso en verso para poder entender los privilegios que Dios nos ha dado en su santa palabra. Así que, hermanos, sin más, vamos a entrar en algunos detalles, comenzando con el versículo número 22. En el verso 22, hermanos, tenemos el primer privilegio que Dios nos da. ¿Cuál es el primer privilegio que tenemos, hermanos, como hijos de Dios? Primeramente es que tenemos acceso personal a Dios. La primera cosa que nosotros podemos decir como privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, es que nosotros tenemos acceso, hermanos, tenemos acceso personal a Dios. Es decir, nosotros podemos ir personalmente, sin necesidad de intermediarios.
No necesitamos que alguien ore por mí para hablar con Dios. No necesitamos que alguien vaya y le diga a Dios lo que yo necesito de Él. Yo puedo ir personalmente a Dios. Entonces, ese es el privilegio de los hijos de Dios. La puerta está abierta para todos los hijos de Dios, porque la puerta es Jesucristo. Por eso que si podemos entender el tema, hermanos, los privilegios de un hijo de Dios, de una persona que vive en Cristo Jesús, primeramente tiene acceso personal a Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, nosotros no podíamos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Teníamos que ir a través del Señor Jesucristo, porque Él es el camino. El camino para ir a la presencia de Dios, para estar, hermanos, personalmente cerca de Dios, se llama Jesucristo. Cristo es el camino. Él dijo: yo soy la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí, dijo el Señor Jesús. Eso lo dijo allá por el capítulo 14 de Juan, el versículo 6. Si ustedes recordarán, ese texto muy conocido de nosotros nos muestra esa gran verdad, hermanos. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos acceso personal a Dios, hermanos, y lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, y además de eso, podemos acercarnos a Él sin ningún sistema complicado. No necesitamos de ninguna otra cosa más que ir directamente a Dios. La puerta se abrió para nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener ese acceso directo a la persona de Dios? A Dios mismo, hermano, estar en su presencia. El versículo lo explica. Dice: lleguémonos o acerquémonos con corazón verdadero. Nosotros, para poder llegar y tener ese acceso personal directo con nuestro Dios, tenemos que acercarnos a Él de corazón, como dice el texto, con corazón verdadero, sinceramente. Tiene que haber una sinceridad en el corazón de las personas que quieren acercarse a Dios. No puede ser de otra manera. Tiene que haber, hermanos, realmente una intención completamente sincera ante Dios. Ninguna persona burlará a Dios, así lo dijo Pablo a los Gálatas: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No lo podemos engañar a Dios. Dios sabe cuando venimos a Él, hermanos, con un corazón verdadero. Con un corazón verdadero, con sinceridad, queriendo estar en la presencia de Dios. Y el texto también continúa diciendo, la segunda cosa que tenemos que hacer para poder tener ese acceso personal a nuestro Dios, dice: en plena certidumbre de fe. Es decir, que nosotros tenemos que estar seguros. Tiene que haber seguridad en nuestra fe. No podemos ir tambaleantes, dudando. Tenemos que ir a nuestro Dios, hermanos, con toda sinceridad primeramente y con toda la seguridad de que Dios existe, de que Dios está ahí, que Él está en su trono y que Él nos escuchará. Así que por eso dice aquí el escritor: debemos de venir a Él con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. Y luego también la tercera cosa dice: purificados los corazones purificados los corazones de mala conciencia. Hay que purificar los corazones. ¿Cómo se purifican? De la única manera es a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si hemos pecado, si hemos hecho cualquier cosa que no fue del agrado de nuestro Dios, tenemos que venir a la sangre de Cristo. Hay que clamar a la sangre de Cristo para que nos limpie de toda maldad, hermanos, y podamos nosotros acercarnos a Él. Y al final dice: y lavado los cuerpos con agua limpia. En el Antiguo Testamento, las personas que oficiaban en el templo, hermanos, las cosas que se hacían para los sacrificios, estas personas, hermanos, tenían que tener una cierta vestimenta, tenían que ataviarse de cierta manera, y luego dice la Biblia que tenían que lavarse sus cuerpos. No podían presentarse a la presencia de Dios sucios. Dios merece que las personas vengan limpios. Ahora el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando Pedro le dijo: Señor, pues si eso es así, no solamente lava mis pies, sino lávame todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y el Señor le dijo: los que han sido limpiados
Los que han sido limpiados por la palabra de Dios no necesitan más que limpiarse los pies, porque lo que se contamina, lo que se ensucia son los pies. Entonces habla de la limpieza que la palabra de Dios nos da mientras más leemos la Biblia, hermanos. Entonces es importante que el privilegio principal o primario, hermanos, que nosotros tenemos como hijos de Dios, es que tenemos el acceso directo para estar en la persona, en la presencia de la persona de nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que gracias al Señor por ello, hermano. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado. En segundo lugar, el versículo 23 nos muestra la siguiente cosa que tenemos como privilegio. Podemos crecer en la fe, hermanos. El segundo privilegio que tenemos como hijos de Dios es que podemos crecer en la fe. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Tenemos fe, nuestra fe debe crecer. Debemos de crecer en nuestra fe cada vez más, hermanos. Y por esa razón, el Señor nos dice el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Una persona, hermanos, que se han rendido a Cristo, es una persona que tiene el privilegio de poder crecer en su fe. No solamente tuvo fe para ser salvo, pero ahora tendrá fe para caminar el resto de su vida en el camino del Señor. Esa fe le ayudará, hermanos, a vencer todo tipo de dudas. Las dudas que vienen a nuestra mente, muy a menudo el diablo va a intentar hacernos caer, hermanos, comenzando por hacernos dudar. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, pero no la creemos. No la estamos creyendo porque pensamos, le estamos prestando atención al enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Nos está tentando con la duda de que, bueno, puede ser que eso no sea así. Algunas veces hay personas que tienen dudas en cuanto a su salvación. No están seguros si realmente son salvos o no. Y no podemos permitirle al diablo que siga atormentándonos con ese tipo de dudas. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos al predicador, hermanos, y nos da alguna versión de la Biblia, algún mensaje que habla a nuestros corazones, y la primera cosa que hace el diablo es hacernos dudar. No puede ser. El pastor dijo, pero no creo que sea así. Tenemos un montón de dudas y para eso necesitamos crecer en nuestra fe para poder vencer todo tipo de dudas y los interrogantes que hay en nuestros corazones, hermanos. Toda persona que tiene preguntas, que siempre está preguntando con desconfianza, porque, hermano, realmente no es malo preguntar. Dice por ahí un refrán que el que no pregunta no aprende, y es cierto, debemos saber preguntar, pero la gente que tiene interrogantes, que siempre tiene un signo de interrogación en la frente, no creo. Ese tipo de personas, hermanos, no han crecido en la fe. Y los hijos de Dios tenemos el privilegio de que podemos crecer en la fe y vamos a poder vencer todas las dudas, todas las interrogantes que vengan a nuestra mente, a nuestros oídos, hermanos. Y no solamente eso, sino que también vamos a poder profundizar nuestra relación con nuestro Dios. ¿Qué significa profundizar nuestra relación con Dios? Significa que voy a tener más tiempo devocional en oración con mi Dios. Voy a tener más tiempo devocional con mi Biblia abierta, leyendo la palabra de Dios, escudriñando la Escritura. La gente que crece en fe son las personas que leen su Biblia, que la conocen, que saben lo que dice, que entienden y que procuran practicar lo que Dios les dice. Así que es importante, hermanos, profundizar en nuestra relación con Dios. Es decir, yo me levanto en la mañana, sé que tengo que tener un tiempo con Dios, voy a hablar con Dios, voy a orar a mi Dios, voy a leer su palabra, quiero alimentarme de la verdad de Dios. Eso es profundizar en Dios. Inclusive el estar en la iglesia es una manera de profundizar con nuestro Dios, porque ahora estoy donde debo de estar, estoy buscando la verdad de nuestro Dios. En tercer lugar, hermanos, también podemos decir otro de los privilegios como hijos de Dios es que también podemos disfrutar del estímulo de los unos de los otros, el estímulo de los demás.
Es decir, que los demás nos animan. El versículo 24, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Qué importante es eso, hermanos. La importancia del ánimo que recibimos de los demás y la importancia, hermanos, del ánimo que nosotros podemos impartirle a los demás también. Como hijos de Dios, por esa razón, hermanos, necesitamos el compañerismo de los hermanos. Podemos escuchar a un hermano testificar, dar testimonio y contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida, y eso nos estimula a nosotros. Si Dios lo pudo hacer con aquel hermano, lo hará conmigo también. Los niños aprenden. Escuchábamos hace un rato, hace unos instantes, el testimonio que contaba nuestra hermana Ana. Los niños aprenden, ellos ven, ellos se dan cuenta de lo que sucede con los adultos. Y cuando les pase algo a ellos, ellos saben que si Dios lo pudo hacer con papá o con mamá, con la abuela, con el abuelo, con las otras personas, lo podrá hacer conmigo también. Por esa razón, hermanos, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha colocado en medio de la familia de Dios para ser estimulados. Por eso dice aquí el texto, considerémonos los unos a los otros. Cuando hablamos del considerarnos, está hablando acerca de considerar a los demás. Hay que considerar a los demás. Mi vida debe ser un ejemplo. Debo de procurar vivir bien para Dios, no solo por mí, sino por los demás. Los demás necesitan de mi testimonio, necesitan de mi fe. Los demás necesitan, hermanos, también de mi carácter, de mi entrega, de mi servicio a Dios. Lo que yo haga va a ayudar a estimular el corazón de los demás para que los demás lo hagan también. Por eso nosotros como hijos de Dios contamos con ese privilegio, hermanos. Hay hermanos que Dios ha puesto en nuestra vida que son de grande apoyo, de gran bendición. Qué bendición, hermanos, cuando encontramos ese tipo de hermanos en la iglesia, que nos fortalecen, que nos animan, que nos entusiasman. ¿Cuántas veces no hemos pasado por momentos donde quizás nuestro entusiasmo se nos vino abajo? Pero no faltó quien se nos acercó y nos dijo, hermano, no se desanime, siga para adelante, confía en Dios, estoy orando por usted, cosas así. Ese es el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios, como una nueva vida en Cristo que tenemos, hermanos. Y en el versículo 25, hermanos, es algo interesante, hermanos, el versículo, el verso 24, leímos el 23, ¿verdad? ¿O no? Sí lo leímos, ¿verdad? Muy bien. El 25 dice, noten lo que dice, hermanos. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Este texto, hermanos, habla de la importancia de nosotros poder tener de disfrutar entre nuestros hermanos en Cristo, de disfrutar con ellos, hermanos, lo que Dios quiere que todo creyente haga. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Como privilegio nosotros podemos adorar a Dios todos juntos. Cristo, hermanos, Él dice que Él vino a instituir su iglesia. Y Él dijo que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ella. ¿Qué quiso decir el Señor? Que el diablo iba a intentar una y otra vez de destruir la iglesia. De hacer que los hermanos se desanimaran, se separaran, se dividieran, que no se congregaran. ¿Sabe usted quién es el que hace que los cristianos no tengan el interés de ir a la iglesia? Como algunas veces he dicho, hermanos, la única manera que uno no puede estar en la iglesia es que uno realmente esté grave, que no puede, hermanos, que esté enfermo, o quizás a lo mejor tiene algún trabajo que le está impidiendo. Pero déjeme decirle algo, hermanos, los hijos de Dios buscamos la manera de que nada nos impida. Nada nos impida. Quiero nada más recordar un testimonio que hace muchos años vi de tantos hermanos
Tantos hermanos que trabajaban en el campo, allá en el estado de Washington. Yo recuerdo hermanos que trabajaban en el campo, y cuando trabajan en el campo, hermanos, levantando la cosecha, no hay días festivos, no hay domingos, todos los días son iguales. Es decir, que todos los días tienen que trabajar. Pero aquellos hermanos se iban tempranito al trabajo, trabajaban todo lo que podían hasta como las 9 de la mañana, y a esa hora corrían para la iglesia, todos sucios, con las botas llenas de lodo, pero venían a la iglesia. Ellos entendían que necesitaban congregarse. Ellos entendían que necesitaban venir a adorar a Dios junto con los hermanos. Se terminaba el servicio a la mediodía, hermanos, y nada más iban por ahí, se echaban un taco y corrían otra vez al trabajo, y de nuevo en la tarde venían otra vez corriendo para estar en el templo. Gente que entendió que es un privilegio, hermanos, estar en la iglesia. ¿Por qué no va? ¿Por qué la gente no va a la iglesia? ¿Por qué la gente inconversa no quiere ir a la iglesia? Porque ellos no tienen este privilegio. El privilegio es para los hijos de Dios. Dios espera que su pueblo esté en la iglesia. Es la razón por qué Pablo dijo: si ustedes dicen que son hijos de Dios, pórtense como hijos de Dios. Vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia. Es que se me olvidó cuando escucho eso, hermanos, porque he escuchado de personas que me han dicho algunas veces que no van a la iglesia. Se me olvidó. Me salta una pregunta: ¿cómo se me pudo olvidar? Porque si es para el trabajo, nunca se me ha olvidado. Nunca se me olvida ir a trabajar. Porque el día que se me olvide, me van a correr. Voy a perder el empleo, voy a perder el trabajo. Pero a la iglesia sí se me olvida. En la iglesia tuve algo que hacer. La iglesia, ir a asistir al servicio, no me fue posible. Y todo debido a qué, hermanos, de que no estamos usando del privilegio que Dios nos ha dado. El privilegio de congregarnos, hermanos, porque va a llegar un día. Yo no sé si ustedes ven noticias, escuchan noticias, leen noticias, pero en estos momentos, hermanos, aquí en Estados Unidos hay ya una persecución abierta prácticamente a la iglesia. En el estado de California están luchando por cerrar las iglesias. Los templos, hermanos, les estorbo para las gentes que viven en el pecado. Los predicadores que predican la verdad son un estorbo para ellos, y están llevando a las cortes, a los hermanos, a los lugares donde generan las leyes para prohibirle a las iglesias seguir abiertas. Cada vez más, le digo una cosa, hermanos: si nosotros no aprovechamos el tiempo hoy, en este momento no nos han dicho que no podemos estar aquí, pero va a venir un tiempo donde quizás sí nos van a decir. Y entonces lamentarán los que no quisieron estar esta noche, estar en la casa de Dios. Será poco difícil para ellos, y yo creo que será muy difícil para ellos el poder entender al final que estas cosas se pudieron haber evitado, hermanos. Cuando nosotros pudiéramos haber entendido que asistir a la iglesia no es un deber, no es porque yo tengo que ir, sino porque es un gran privilegio para mí estar en la casa de Dios. Dice el texto, hermanos, el versículo que estoy leyendo: no debemos dejar de congregarnos. En el texto mío, en la versión antigua, dice: no dejando nuestra congregación. ¿Cuál es nuestra congregación? Si usted pertenece a esta iglesia, esta es su congregación. Usted no tiene nada que andar haciendo en ninguna otra congregación, porque esta es su congregación. Nosotros pertenecemos a esta iglesia, de aquí debemos de estar. No dejen de congregarse. No dejen su congregación. Y luego dice: como algunos tienen por costumbre. Si pudiéramos traducir eso, pudiéramos decir que a algunos ya se les hizo costumbre. Aquí en esta iglesia tenemos algunos cuantos que ya se les hizo costumbre. Y algunas veces que yo hago este tipo de menciones, las personas agachan la cabeza cuando me llegan a escuchar.
No pueden levantar la frente en lo alto y decir amén, gloria a Dios. No pueden decir un amén a eso porque a algunos ya se les hizo costumbre no ir a la iglesia. Con tanta facilidad dejan de ir a la iglesia. Cualquier excusa los aparta de estar en la iglesia. Cualquier pequeño síntoma de malestar en su cuerpo los deja en casa. Qué interesante es entonces, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos el privilegio, hoy tenemos el privilegio de tener una congregación que todavía tiene las puertas del templo abiertas, que se pueden congregar. Entonces debemos de aprovecharlo para evitar el caer en la costumbre de no congregarse. Debemos de continuar reuniéndonos para adorar a Dios. Ahora, yo creo que es interesante entender ese punto ahí, hermanos. El propósito de las reuniones de la iglesia es con el único fin de adorar a Dios. No venimos aquí para vernos los hermanos, no venimos aquí para nada más para pasar el tiempo entre los hermanos, venimos para adorar a Dios. Ese es el propósito principal. Dice que no nos debemos dejar de congregar porque se nos puede hacer costumbre, mas exhortándonos. El texto dice, hermanos, que para que la congregación se mantenga unida, adorando a Dios, debemos de exhortarnos unos a otros. ¿Qué pasó, hermano? Hermana, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué usted no viene con regularidad? ¿Por qué a usted le vemos allá de vez en cuando? ¿Qué está sucediendo con usted? Dijo Pablo a los Gálatas, ustedes corrían bien, iban muy bien. Recuerdo cuando asistían a cada servicio y andaban con ánimo, con entusiasmo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los enredó para que dejaran de hacerlo? En este tiempo de la pandemia, de esta pandemia en la que hemos estado, en ese tiempo muchos templos se cerraron. Y muchas personas, muchos cristianos dejaron de congregarse. Ya el templo estaba cerrado. Pero los verdaderos creyentes, una ocasión platicando con algunos hermanos pastores, llegamos a esta conclusión. Este periodo de tiempo solamente está revelando el corazón de la gente. Porque la gente que es verdaderamente hijo de Dios van a continuar congregándose. Una vez que las puertas se reabren una vez más y se reanudan los servicios, los hermanos siguen congregándose. Es más, en el tiempo de la espera, en el tiempo que estuvimos esperando, hermanos, si el corazón del creyente no estaba palpitando, no había un sentir de hambre, de necesidad de estar en la casa de Dios, algo andaba mal en el corazón. Yo creo que nosotros debimos haber estado en ese tiempo que el templo se cerró, que estuvo cerrado, hermano, que no había servicios en la iglesia. Nuestros corazones debieron haber estado palpitando y clamando y rogando a Dios que pronto se volvieran a continuar los servicios. Gracias a Dios por los que nunca dejaron de congregarse, nunca dejaron de buscar a Dios, aun cuando no teníamos servicios presenciales en la iglesia. Muchos siguieron congregándose a través, hermanos, de los medios de comunicación, como lo estuvimos haciendo. Continuaron reuniéndose, buscando a Dios. ¿Por qué razón? Porque es un privilegio reunirnos a adorar a Dios. Vamos a adorarle con nuestra presencia. Dijeron los magos de Oriente cuando llegaron a la casa donde estaba el niño: hemos venido a adorarle. Preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y hemos venido a adorarle. Nosotros venimos para adorarle. Estamos buscando que la puerta esté abierta del templo porque hemos venido a adorarle a nuestro Dios, hermanos. Él merece la adoración de su pueblo. Así que el gran privilegio para el pueblo de Dios, hermanos, de poder congregarse es para adorar a nuestro Dios. Dice: más exhortándonos, y tanto más debemos de exhortarnos por esta causa, por esta razón, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día de la venida de Cristo. Estamos tan cerca de la venida de Cristo
que lo único que hace falta es que el Señor aparezca y levante a su pueblo. Estamos tan cerquita, hermanos. Cuando Cristo venga, ¿dónde estarán los hermanos? Hay un canto que cantan por ahí: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si Él viniere por su pueblo y tú preparado no estás, ¿qué cuentas? Pregunto, ¿cuánta Biblia habrá leído para el día que venga Cristo? ¿Qué tanto habrá conocido a su Salvador para cuando Cristo venga? ¿Cuánta oración habrá hecho? ¿Qué tanta oración habrá elevado al trono de la gracia de Dios? ¿Cuántas veces se habrá congregado? Lamentablemente, hermanos, para muchas personas, yo creo firmemente en lo que la Biblia dice, lo que el Señor Jesús enseñó al respecto. Yo creo que muchas personas van a recibir como respuesta un apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Porque ustedes no hicieron lo correcto. Estuvieron, pero no estaban en lo correcto. Qué importante es entonces, hermanos, tener la certeza de que somos hijos de Dios. ¿Sabe que en estos 4 versículos que acabamos de leer esta noche, hermanos, Dios nos hace una invitación? Él nos está invitando no a ser salvos, nos está invitando a los que somos salvos a tener, hermanos, un acceso más cercano a Dios, el tener un nivel más alto de fe, crecer más en la fe, a disfrutar más del estímulo de los hermanos, del ánimo de nuestros hermanos en Cristo, y poder reunirnos juntos como hermanos para adorar a nuestro Salvador. Él nos está invitando a hacerlo, hermanos. Gracias a Dios por quienes han escuchado la invitación y se han acercado para adorarle, se han acercado para buscarle. En esta noche, hermanos, sabemos que la venida del Señor está cerca, pero antes que Él venga, en esta noche nosotros hemos tenido la oportunidad una vez más de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cristo dijo que todo aquel que oye su palabra y la pone por obra y la hace, será comparado con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, y aunque hayan venido ríos y tempestades y graves pruebas en su vida, dice que nunca cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Jesucristo, firmemente. Pero también dijo el Señor que todo aquel que escuchó el mensaje y no lo hizo, no lo puso en práctica, será semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y luego también vinieron los ríos, vinieron las grandes pruebas, los grandes problemas en su vida, y de aquella casa cayó y fue grande su ruina. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, como hijos de Dios, de poder tener estas cosas que hemos mencionado esta noche. Pero estos privilegios generan grandes responsabilidades. La responsabilidad de acercarnos con un corazón limpio, con toda certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua limpia de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad que cada vez más las cosas que manchan y dañan nuestra vida sean quitadas de nosotros con nuestro andar diario con el Señor Jesús, con la sangre preciosa de Cristo, con el agua de la palabra, con el testimonio verdadero y real que hace una grande diferencia. Vamos a terminar orando, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner todo esto en práctica en nuestra vida. Mi Dios, gracias te damos por esta noche. Pedimos que sigas hablando al corazón de tu pueblo que se ha congregado en esta hora y aquellos que no están entre nosotros. Padre Santo, tú conoces el corazón de cada persona, de cada individuo. Sabemos, Señor, que una de las grandes cosas que tu palabra nos muestra es que tú estás en medio de tu pueblo. Y si tu pueblo, Señor, se santifica y te busca de todo corazón, como dice estos versos que hemos leído esta noche,
Padre, podremos nosotros disfrutar de estos grandes privilegios como hijos de Dios que somos. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno, Señor, esta noche. Padre, que lo que hemos escuchado nos ayude para poder ser fieles y caminar en el camino correctamente y hacer lo que tu palabra nos ha dicho, haciendo tu perfecta voluntad. Te doy gracias, Señor, por quienes en esta hora estuvimos aquí. Bendice sus vidas de una manera muy especial, y que al partir de aquí, Señor, al volver a nuestras casas, nos lleves con bien, Señor, y nos guardes en tu preciosa mano, que nos cuides de cualquier percance, Señor, y que al volver a nuestras casas, al estar ya en nuestras camas, nos des un buen sueño esta noche para poder descansar. Ruego por mis hermanos quienes no están aquí, quienes no pudieron llegar, tú sabes las causas, el porqué, pero donde quiera que se encuentren, Señor, hasta ahí tu mano se extienda, habla a sus corazones, trata con cada uno, y que cada uno, Señor, tenga de ti lo que tú has preparado para ellos también. Mi Dios, gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.